Bueno, yo soy Juan Pablo Toro y en mi ejercicio nos piden que tenemos que estimar el área bajo la gráfica de la función de x a la 2 menos x más 2, teniendo en cuenta el intervalo de 0 a 3. Y también el ejercicio nos dice que n es igual a 6, es decir, que al momento de graficar nos toca partirlo en 6 rectángulos. Entonces, ¿cómo encontramos el área? Entonces el área es la sumatoria de f de x1 por delta de x más f de x2 por delta de x, así sucesivamente, hasta encontrar el del sexto rectángulo. Entonces, ¿cómo encontramos delta de x? Pues es b menos a sobre n. Y acá sabemos que 0 y 3, entonces 0 es a y 3 es b. Entonces, acá sabemos que b menos a sobre n, entonces es 3 menos 0 sobre 6, eso nos da 3 sextos, es decir, un medio. Entonces, bueno, ya tenemos delta de x y sabemos que es un medio. Y claro, en esta fórmula nos dice x1, x2, x3 y demás hasta llegar a 6. Pero entonces, ¿cómo sacamos el x1, x2? Entonces, por derecha es a, que en este caso sería 0, más i, que sería el número del rectángulo, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, por delta de x, es decir, por un medio. Y por el lado izquierdo, entonces por el extremo izquierdo, es a más la resta entre i menos 1 por delta de x. Bueno, vamos primero que todo a sacar los extremos por derecha. Entonces, para recordar, para sacar los extremos por derecha es a más i por delta de x. Entonces ya sabemos que a es 0, sabemos que la i pues es el número del rectángulo y sabemos que delta de x es un medio. Así que bueno, para x1 es igual a 0 más 1 por un medio, es decir, un medio. Para x2 es igual a 0 más 2 por un medio, es decir, 1. Para x3 es 0 más 3 por un medio, es decir, 3 medios. Para x4 es 0 más 4 por un medio, es igual a 2. Para x5 es igual a 0 más 5 por un medio, que es igual a 5 medios. Y para x6 es igual a 0 más 6 por un medio, igual a 3. Así que ya teniendo las respuestas de x1, x2, x3, x4, ahora lo que sigue es poner estos valores, le damos ese valor a x en la función. Es decir, entonces para que me dé f de x1, entonces por ejemplo acá lo cambiamos. Entonces f de x1 sería un medio a la 2 menos un medio más 2. Bueno, ya después de poner la función en x1, x2, x3, x4, x5 y x6, entonces solamente reemplazamos la x por lo que me había dado el x1. Entonces en el x1 es un medio a la 2 menos un medio más 2, es decir, 1,75. Y así con todo hasta x6. Ya después de tener esas x, para encontrar el área nos dice que es delta de x por la suma de las funciones de x1, x2, x3 hasta la x6. Entonces, es decir, que la área es la sumatoria de 6, acá 1, de delta de x, que delta de x sabemos que es un medio, por la suma de estas 6 fracciones, de estas 6 funciones. Entonces es 1,75 más 2 más 2,75
más 4 más 5,75 más 7. Bueno, ya después de tener los valores organizados, entonces, es decir, ya tenemos la función de x1 más x2, entonces acá está, entonces dejamos que delta de x multiplicado por la suma de estos, entonces un medio, que es delta de x, es la multiplicación entre las sumas de todos los f, es decir, entre estos. Así que acá los tenemos, 1,75 más 2, en fin. Esta suma nos da 23,5. Así que con este 23,5 lo multiplicamos por el 1 medio y nos dice que el área por extremos derechos es de 11,625. Ya pasaré a mostrar la gráfica. Bueno, entonces acá tenemos la gráfica con los extremos derechos. Entonces la puntica del rectángulo tiene que tocar la línea y ahí se cierra el rectángulo. Y acá nos damos cuenta que, bueno, cogemos el intervalo entre 0 y 3. Como nos piden 6 rectángulos, entonces lo dividimos en 0,5, es decir, delta de x, y simplemente graficamos. Y ya teniendo todos los datos anteriores más la gráfica, podemos decir que el área por la derecha es de 11,625. Bueno, ya que encontramos el área por el extremo derecho, ahora nos toca encontrar el área por el extremo izquierdo. Entonces, para encontrar el área por el extremo izquierdo, cambia un poco para encontrar el xy. Entonces, para encontrar el xy por la izquierda es igual a más la diferencia entre y menos 1 por delta de x. Es decir, sabemos que a es 0, sabemos que delta de x es un medio, entonces solamente nos toca cambiar el y. Entonces, x1, 0 más 1 menos 1 por un medio es igual a 0. Así con todos, entonces sabemos que x2 es un medio, x3 es 1, x4 es 3 medios, x5 es 2, x6 es 5 medios. Ahora lo que tenemos que hacer es, con estos resultados, nos toca ponerlos en función ponerlos en la función. Es decir, entonces, f de x1, entonces sería cambiar las x por los números. Entonces la primera sería x1 que nos dio 0, entonces sería 0 a la 2 menos 0 más 2. Y así con todas las funciones. Bueno, ya que pusimos la función y lo cambiamos por la x1, x2 y demás, entonces nos damos cuenta que el resultado de la función para x1 es de 2, para x2 es 1,75, para x3 es 2, así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a encontrar el área, ahora sí. Entonces, ¿qué es la sumatoria? 6 y igual a 1. Esto es igual a delta de x por la función de x1 más la función de x2 hasta llegar a la función de x6. Bueno, ya después de haber sumado 2 más 1,75 más 2, en fin, nos damos cuenta que es 18,25. Entonces, esa es la suma de todas las funciones. Ahora, esa suma la tenemos que multiplicar por un medio. Entonces, acá nos damos cuenta que el área es igual a 9,125. Entonces, este es el área por los extremos izquierdos. Bueno, entonces, acá tenemos la gráfica por los extremos de izquierda, por izquierda. Entonces acá tenemos el x1, el x2, el x3, el x4, el x5, el x6 y pues esta es la gráfica. Así que con esto concluimos que el área por izquierda es de 9,125.